Ok, muchachos, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la unidad 3. Vamos a comenzar con algunos conceptos. Entre ellos, pues es una unidad bastante divertida, entre comillas, porque, bueno, de todo lo que han aprendido, pues aquí se va a aplicar un poquito, ¿verdad? En la temática a trabajar se llama funciones vectoriales de una variable real. Entonces, aquí ya vamos a platicar de vectores, funciones, lo que significa lo que es una función, obviamente son palabras. Tenemos que reconocer lo que es la palabra función, lo que es la palabra vectorial, obviamente lo que significa una variable. Entonces, vamos empezando con algo de teoría y obviamente algunas ecuaciones, nomás que estaba tratando de hacer más pequeñito esto para que podamos trabajarlo. Importante, el que quiera hacer notaciones, pues los hace en su libreta o en dado caso, pues le van tomando sus fotografías. Entonces, del libro de cálculo de varias variables, tenemos que la definición de lo que es una función de una variable real. Primero que nada, Sergio, ¿tú qué entiendes por una función? No sabría decirlo. Ya a estos niveles, bueno, a ver, Carla, ¿qué es una función? No, pues no sé, profe. El Ah, término concreto no. qué caray. Bueno, a ver, Carlos Velasco, ¿qué es una función? ¿No? ¿Tampoco? No recuerdo bien, profe. No La recuerdo relación bien. que hay entre una magnitud Puede y ser otra. como... O sea que no se han preparado. Es Y como una tenemos regla, que ¿no? Que ver. se tiene que Bueno, seguir. muchachos, a veces es medio difícil recordar, pues, ¿cómo decirlos? Palabras que no utilizamos cotidianamente, pero en este Es caso, la función una de otra, ¿no, profesor? ¿perdón? Es la función una de otra. No. Yo les estoy diciendo que qué es una función, no una definición ahorita propiamente matemática. Miren, muchachos, las funciones de alguna manera sí las hemos manejado y sí las hemos vivido. Entonces, en lo particular, para mí una función tiene algún objetivo o tiene un propósito. Ciertamente en matemáticas nos lo representan por medio de letras y números. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana también utilizamos lo que es una función. Les doy una idea generalizada. Si yo, por ejemplo, le pregunto a ver, ¿quién se me ocurre? Está Michelle, ¿verdad? Michelle. No, creo que no está. Si le pregunto déjenme ver a otra persona. A ver, Nacho, si hablamos de una función, ¿qué se te viene a ti a tu cabeza? Como la regla o la fórmula que se sigue. Y si fuera en vida cotidiana, eh, lo mismo, como alguna regla o algún, ¿cómo se dice? Un procedimiento. regla o procedimiento. Ok. Bueno, si se fijan, en algunos momentos nosotros tenemos, ¿conocen los cortineros? No. No Ni conocen idea. no conocen tampoco las cortinas de sus casas. Ah, No, sí. sí, profe. Sí, profe. Interesante, ¿verdad? Ok, vamos hablando de lo que es la cortina de nuestras casas. ¿Cuál es la función de una cortina? Eh, Pues, Que no se vea para Tapar adentro. la luz. Obstruir la Obstruir la luz Obstruir de la la... luz y bien lo dijeron, tal vez obstruir la visión hacia adentro de lo que es su casa.
Pero comparativamente con lo que dijo Nacho, pues entonces, ¿qué onda? A ver, ¿dónde está la fórmula que me dijiste? Porque pues simplemente era una cortina que impide la luz. Ah, ¿verdad? Ahí les va otro ejemplo de una función que nosotros utilizamos normalmente. Si yo les platicara o le dijera a Gloria, a ver, Gloria, estás presente, ¿verdad? Con todo y dolor de cabeza. Sí, aquí estoy, profe. Gloria, ¿cuál Sí. es la función de comer? ¿Que Todos ¿Cuál es la comemos. función de comer? Ah, ¿cuál es la función de comer? Pues, se podría decir que absorber los nutrientes de la comida. Ok, sí. De Sí, la, nutrirnos. ¿y cuál es el propósito de que absorbamos nutrientes de la comida? Pues Tener para- energía, ¿no, profe? Tener Para energía para continuar viviendo, cierto. Ahí les va, a ver, Armando Estrada, ¿estás presente? Claro que sí, profesor, dígame. ¿Cuál es la función de respirar? La función de respirar, Ajá, pues vivir, ¿no, profe? ¿Cómo? Pues su función es de que estemos vivos. bueno, ese es el propósito final, pero al final de cuentas es jalar el aire, llenar los pulmones, llenarnos de oxígeno y exhalar dióxido de carbono, ¿verdad? Es como la regla. Ah, sí, sí. Ah, hablan de reglas. Entonces, cuando nosotros Ajá. estamos hablando de una función, yo en lo particular, yo tengo una descripción para lo que es una función y me ha quedado más que clara. ¿Por qué? Porque en la forma matemática sí es correcto lo que nos dicen. Sin embargo, a mí siempre se me ha hecho como que medio confuso. Entonces, yo llegué a la conclusión de que una función ciertamente es una regla, pero una función más que una regla es una descripción de lo que está pasando, la descripción de un fenómeno. Si yo, por ejemplo, les decía de lo que es la respiración humana, si se fijan, me fui un poquito más a lo que dijo Armando, ¿no? Yo les dije, es extraer el oxígeno del aire para que nuestro cuerpo lo acepte, llenando los pulmones, entrando a lo que son esas venitas de los pulmones, se me fue el nombre, llenarlos de oxígeno y eso nos permite mantener la vida y después exhalar dióxido de carbono, que es una combinación química, o sea, es una extensión, la respiración de los seres humanos es un elemento que al describirlo, pues es bastante extenso. Entonces, nosotros, por ejemplo, también hemos visto las funciones en el cine. Todos hemos ido alguna vez al cine, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, cuando nos invitan a nosotros o cuando nosotros invitamos a la pareja, oye, vamos a ver la función del cine, ¿qué les estamos diciendo? Ir a ver una peli. Vamos Si a ver la quieren ir a ver película. una película, inclusive le pueden dar a la pareja el detalle, pareja, amistad o lo que fuere, de lo que más o menos se trata la película, de sus expectativas, y se van y entran, y entonces se proyecta lo que es el cine, que esa es otra función, la proyección de lo que es la imagen, y por lo pronto o por lo tanto, pues ustedes tienen como propósito final el entretenimiento. Bueno, cuando nosotros hablamos de funciones vectoriales, no estamos lejos de eso. Es una descripción de lo que está ocurriendo. En este caso, recordarán que en la unidad 2 hablábamos de una curva suave llamada C y que estaba dibujada en lo que es el plano XY. Y decíamos, ¿cómo que una curva o una recta curva o una función curva? Bueno, es que nos da, para nuestro ojo, nos da la impresión de que hace precisamente esas curvas. Y nos dimos cuenta que dentro de la descripción existía algo que se conoce como una variable. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una variable? Muchachos, Un valor que puede cambiar. si ya hablas de un valor, ya no es una variable, porque ya estableciste.
Bueno, más bien un elemento que puede tomar distintos valores. Y no nomás valores, puede tomar símbolos, puede ser cualquier cosa que pueda cambiar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿cómo sé? Imagínense que se están tomando una sopa de fideos. ¿Cómo sé que los fideos no están salados? Probándolos. Y tengo que estar probándolo, ¿verdad? Cada rato hasta dejarlo al punto que para mi lengua o mi gusto esté lo suficientemente salado y que mi cuerpo lo acepte. Pero si yo les dijera, como Jonathan que ahorita dijo, bueno, tengo que probarlo y yo le tengo que poner cierta cantidad de sal. ¿Ustedes consideran que la cantidad de sal que le ponga a él sería suficiente como para que para mi paladar sea igual de sabroso? No. Entonces puede haber variaciones, ¿es correcto? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Otro ejemplo fácil. Ahorita que hablaban de temperaturas. Tenemos, ¿cuál es la temperatura normal de un ser humano? Para decir que no tiene temperatura, obvio. 36. 36 grados. Pero las personas, dependiendo de sus actividades, pueden tener más arriba la temperatura o no. Ah, creo que sí. Sí, Sí. ¿verdad? Sí, Entonces profe. hay En una algunas gran situaciones variedad sí. en lo que es la variable. Entonces, una variable es un elemento que puede cambiar, ¿sale? No lo establezcan como que es un número o digan, es que es una lapicera y ya al momento de decir una lapicera ya establecieron una cantidad y deja de ser una variable para convertirse en una constante. En el caso de la función vectorial, te está hablando de una descripción a través de vectores. ¿Dónde vemos esto? En los problemas de física cuando estamos viendo fuerzas, distancias, velocidades, todo ese tipo de detalles. Nos describen qué está pasando. Y también les recuerdo que cuando estamos nosotros en una función vectorial y que son variables reales, nosotros también parametrizamos, que era la variable que nosotros comúnmente manejamos como el tiempo. Bueno, es un ejemplo de dar el tiempo, donde decíamos y es igual a f de t y g es igual a g de t, como lo están viendo aquí. Ahora, chicos, esto que dice a menor o igual a t y menor o igual a b, ¿a qué se refiere? Al rango. Es un rango. Al ¿Y parámetro. qué debo entender por ello? Los ¿Qué es un valores que rango? puede tomar la variable. Es correcto. Son todos los valores que puede tomar esa variable para entre lo que es un valor A y un valor B. Miren, a veces, como dice ahí el letrero, en lo que son las materias de ingeniería o de ciencias, es muy importante que introduzcamos nosotros lo que es el vector, o sea, como una R, como símbolo, para indicar que estamos hablando de una función vectorial, una R. Entonces, esa R me representa a mí a la F y la G cuando ya están parametrizadas, que esto es lo que se ve aquí. R de t es mi función y se puede mostrar de esta forma, f de t, g de t. O bien, si no me gusta de esta forma, yo puedo decir r de t es igual a f de ti más g de tj, donde recordarán que la i y la j, muchachos, son elementos que normalmente son, les conocemos como los vectores, que es i, j y k, cuando están en las diferentes ejes como la X, la Y y la Z, y que nos sirven para compararlos, ¿verdad? Ya habíamos platicado de lo que es el vector Y y el vector J. Ahora, ¿me especifica esto? Sí. Yo puedo tener el vector Y donde yo sé que me muevo en el eje de las X una cantidad unitaria, porque también se le conoce como vector unitario, y no crezco o no crece ese vector en el eje de las Y. En cambio, si yo estoy hablando del vector unitario J, definitivamente yo no voy a crecer o no voy a crecer ese vector en lo que es la X, pero sí en la Y, ya sea del lado positivo o del lado negativo. Esto, muchachos,
también aplica para cuando es tridimensional. Si yo, por ejemplo, tengo X igual a F de T, Y es igual a G de T, yo puedo meter una Z que pudiera ser P de T, una P entre paréntesis T, y aquí yo agregaría una más P de T letra K. ¿Para qué? Para indicar que son 3 dimensiones. Entonces, puedo trabajarlo en 2 o puedo trabajarlo en 3. ¿De acuerdo? Muchachos. Profe. Sí. Ok. Sigamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos está hablando de una función de valores vectoriales, pero ya espacial. Recordarán en alguna clase que yo les hablaba que esta materia como que nos despierta para tener visión tridimensional o para analizar algunas cosas que normalmente los veíamos en un plano. Y a mí se me ocurrió en un momento dado, voy a dejar de presentar esto para que puedan verlo. Yo les decía, bueno, muchachos, ¿qué es esto? ¿Y ustedes qué me decían? ¿Qué es esto? Un celular, ¿no? Es el Es celular, una- correcto. Y si yo les pregunto, oigan, si esto estuviera graficado, ¿en qué dimensiones está? X, Y, Z. Sería tal vez en más ejes, pero ahorita si nos basamos exclusivamente en esta sección, o sea, en esta parte, ustedes nomás clavaran la vista en esto, podemos manejarlo en 2R o en 2D, si lo quieren ver así. ¿Cuándo sé que va a ser tridimensional o por qué Jonathan dice que es tridimensional? Porque tal vez él apreció esto, ¿verdad? Él apreció esto. Pero ¿cómo lo puedo ver yo en forma tridimensional? Ah, bueno, pues yo puedo hacer este movimiento. Ya le doy profundidad. O tal vez puedo hacer esto así. Y entonces yo, si veo exclusivamente la pantalla, entonces estoy en 2, pero como veo las orillas, entonces estoy hablando tal vez de 3. Y entonces, esto que nuestra mente calcula así fácilmente, así, todos estos movimientos, es lo que nosotros conocemos como en R3 y que en algunas materias que van a llevar más adelante y en algunos software, ustedes lo conocen como mover el objeto. Eso es tener una visión espacial del espacio, cómo se acomodan las cosas, todo este tipo de situaciones. En algunos estudios, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero en lo particular a mí sí. Yo, por ejemplo, mi esposa, cuando ella ordena las cosas, le falta espacio. Y si yo ordeno las cosas, a mí no me falta espacio, me quedan exactamente bien acomodadas las cosas. Eso es porque mi visión espacial está más desarrollada que el de ella. Entonces, ¿sabes? No sé si les ha ocurrido a ustedes, que ustedes acomodan mejor las cosas que tal vez su hermana, su mamá y todo eso, y queda mejor acomodadito. Esa es una situación que es, no sé si sea personal, pero yo había leído que normalmente cuando son cuestiones así como que más ordenadas, me refiero a acomodar como detallitos así, que si yo tengo, por ejemplo, la ropa, vamos a pensar en los calzones. Los varones acomodamos de una mejor manera y caben en el cajón. Y cuando son las muchachas, no, hombre, se desborda, no caben en el cajón. No sé si se han fijado en eso. Ay, qué fuerte. Inclusive en sus casas, no sé si ocurra solamente en la mía. Fíjense que sus mamás siempre, ahora sí como se expanden y hasta sus papás tienen solamente un pequeño espacio para sus cosas y su mamá se expandió en toda la casa. Y nunca tiene que ponerse, eso sí es Y cierto. nunca tienen que acomodar, no, y siempre les falta algo, siempre. No sé si les han notado eso ustedes. Sí, O así es inclusive muy ustedes mismos. Si tienen un hermano, llegan ustedes como buena hermana, ay, préstame este espacio y ¡zas! Ya lo invadieron. No sé si se han fijado en ello. O ustedes, muchachos, no sé si les ha pasado. Y ustedes están
cada vez más compactos, Duele para vida de aceptarlo, dejar pero sus sí es cosas, verdad. porque si no, los dejan allá afuera, ¿verdad? Entonces, eso es tener cierta visión espacial. No sé a qué se deba, pero normalmente los varones sí acomodamos un poquito mejor las cosas. No es Mejor por dicho, son sexismo, más ¿eh? sencillos. No es por sexismo, para que no vayan a pensar de que hay equidad de género. No, 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 no. Ahí no nada entra eso. Pero si a ustedes lo han vivido, eso es lo que pasa. ¿Ok? Me regreso rápido porque queda poquito tiempo. Entonces, basados en ello, muchachos, aquí está lo que es la función espacial. Tenemos una curva. Esa curva es una descripción, precisamente se llama curva espacial. Lo que yo les mencionaba, se agrega X, Y, Z. Bueno, aquí le ponen FDT, GDT. Yo había dicho PDT, pero aquí esta persona en el libro le puso HDT. Es correcto, se vale. Y tenemos que un rango entre A y B para lo que es la cuestión paramétrica, ¿no? También nos habla de lo que es esto, sería la orientación, o sea, de dónde, cómo se mueve esa función y que corresponde siempre a valores que van a crecer en base al parámetro. O sea, si yo le voy dando valores, pues obviamente voy dibujando y me va dando esa forma o ese movimiento. De hecho, un juguete que nos gustaba mucho a los muchachos en mi tiempo, obviamente, eran las pistas de los Hot Wheels, porque cuando los hacen, por ejemplo, en el AutoCAD, pues obviamente por eso diseñan las pistas así, y veíamos cómo los carros hacían lo de los 180 grados y que la fuerza centrífuga y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es mi generación, ustedes son pura computadora y celular. Todavía, profe, todavía. Ah, bueno, entonces todavía está Profe. cómo se maneja en lo que es la cuestión tridimensional. Si se fijan aquí, la función fue sustituida en RDT y también nosotros tenemos FDT, GDT, HDT o bien esta parte. Bien, muchachos, voy a dejar de